No, un panorama de la situación de los trabajadores, las trabajadoras y de nuestro país, porque la verdad que recortar a la ciencia es recortar nuestra patria también. Sí, la verdad que lo de ayer fue realmente espantoso. Milei fue al polo científico, particularmente al Centro Cultural de la Ciencia, que es el primer lugar que cuando asumió Milei lo que hizo fue despedir trabajadores, fue el primer lugar de ciencia y tecnología en donde despidió trabajadores y, y tenía la pretensión de cerrarlo. Y de hecho ayer fue con todos los empresarios de las multinacionales, de las empresas más grandes de tecnología digital, Google, Global, bueno, las empresas de Elon Musk, etcétera, fue ahí, precisamente al Centro Cultural de la Ciencia, a decir explícitamente que le podía entregar la Patagonia a estas empresas para que pusieran sus servidores y que no hacía falta ningún trabajador de ciencia y tecnología. Digamos, ahí, en la Semana de la Ciencia, en la Semana de la Inteligencia Artificial, no había ningún trabajador ni trabajadora del sistema científico-tecnológico público para presentar sus hallazgos ni para discutir cómo se desarrolla inteligencia artificial en la Argentina, ¿no? Eso fue realmente un es una mojada de oreja a la soberanía nacional. Mm, una más, una más. ¿Cuál es la situación en líneas generales en este año? Qué es lo que está pasando? En qué lugar estamos? ¿Y qué es lo que, bueno, que hemos perdido, o sea, finalizado por las políticas de ajuste? Bueno, en CONICET particularmente, pero no es, por supuesto, no es exclusivo de CONICET, pero en el CONICET la situación que tenemos es la siguiente. En este año tenemos 140 administrativos y administrativas menos que fueron despedidos entre diciembre y marzo. Tenemos una reducción del 40% de las becas doctorales y postdoctorales. Esto quiere decir que las becas son el mecanismo que tiene el Estado Nacional para formar nuevos investigadores e investigadoras de todas las áreas del conocimiento científico. Y entonces la reducción del 40% quiere decir que vamos a tener 40% menos de investigadores e investigadoras en general en nuestro país. Por otro lado, tenemos los concursos de planta permanente, digamos, de investigadores y de técnicos y profesionales que se hicieron en el año 2023, que llevaron un año y que fueron quienes ganaron esos concursos, que alrededor de 900 personas, todavía no tienen el alta. Es decir, que están esperando hace un año a ver qué pasa, digamos, si le dan o no le dan el alta. Y uno de los problemas probablemente más serios y más complejos tiene que ver con el presupuesto concretamente para investigar. Nosotros estamos en un presupuesto nulo, digamos, no tenemos ninguna de las fuentes de financiamiento que tienen eh, históricamente tenemos los investigadores e investigadoras en el CONICET para desarrollar nuestras investigaciones, están frenadas tanto las que vienen del CONICET como las que vienen de la agencia y más de MASI, que está virtualmente paralizada, digamos, no tiene ninguna ejecución presupuestaria. Y hay que decir que además la agencia tiene presupuesto, digamos, los subsidios son de presupuesto del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual, ¿dónde está ese presupuesto? ¿Qué están haciendo con eso, no? Con lo cual el panorama es realmente, bueno, y algo más que nos toca como trabajadores y trabajadoras, a nosotros y a nosotras, pero a todos los trabajadores estatales, que es la reducción del 35% de nuestro salario, digamos. Sí. Estamos entonces en una situación realmente de éxodo, una vez más, de éxodo de científicos y científicas de nuestro país y éxodo del sistema científico público. Quería Eh, preguntarte en qué afecta también a los trabajadores de la ciencia el recorte a las universidades. Bueno, por supuesto, la enorme mayoría de los trabajadores de CONICET trabajan en las universidades públicas. La enorme mayoría Mm, quiere decir el 80%, digamos, mucho. realmente la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de CONICET tienen su lugar de trabajo para producir la investigación en las universidades. Pero además, casi, no puedo decir que el 100%, pero casi todos y todas damos clase en las universidades públicas, además Claro. de investigar.
Con lo cual, el ajuste, tanto como fue la primera mitad del año en infraestructura, en la capacidad de sostener el funcionamiento normal de las universidades, como en términos salariales, impacta directamente sobre nuestro trabajo, ¿no? Y fundamentalmente sobre la posibilidad de darle continuidad a los equipos de investigación. No tenemos plata para investigar. Hay una reducción del 40% de becas, es decir, de personas que se incorporan nuevas a formarse en investigación. Y después no hay condiciones mínimas de trabajo para nosotros y nosotras, y lo que ocurre es que se desarman equipos de investigación completos con líneas de investigación que son muy importantes y que llevaron mucho tiempo de desarrollo, digamos. Esto hay que tener en cuenta que lo que se pierde en términos científico-tecnológicos no se recupera de manera inmediata, digamos. No es que hay una industria que queda ociosa, entonces tenés una fábrica que queda paralizada y que después, con una inversión, se vuelve a poner en marcha las máquinas, se compran los insumos, etcétera, y eso vuelve rápidamente a procesarse. En la investigación científica, lo que se queda trunco lleva muchos años o a lo mejor nunca vuelve a retomar ese desarrollo. Entonces, no es chiste, ¿no? No es chiste que vaya ahí Milei a mojarnos la oreja a todos tampoco, porque no es chiste para los trabajadores de ciencia, pero no es chiste para la soberanía de nuestro país, digamos. Claro, claro. ¿Y cómo ves la proyección, más allá de que se apruebe o no el presupuesto, que debería, ya no se puede prorrogar más, pero parece que bueno, la cuestión de la ley y atenerse, ¿no?, a lo jurídico no es santo de la devoción de este gobierno. Pero ¿cómo sería? ¿Tienen proyectado un escenario con presupuesto o sin presupuesto? Porque para las universidades el presupuesto para el 2025 plantea la mitad de lo que necesitan para funcionar. En el campo científico, ¿cómo sería? Sí, también, digamos, nosotros tenemos una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que fue aprobada por unanimidad, y mi ley era diputado, con lo cual la aprobó él también, que está siendo incumplida desde todos sus aspectos. Con lo cual, en realidad, bueno, vamos a ver cómo termina la discusión del presupuesto, pero se supone que ese presupuesto tiene que estar ajustado a derecho, es decir, que esa ley tiene que cumplirse. En principio, las propuestas del gobierno no la cumplen, entonces Claro. esto, digamos, la ilegalidad o el filo de ilegalidad que tiene este gobierno no le sorprende ya a esta altura a nadie. Realmente está claro que la Constitución no le interesa, pero más allá de eso, digo, incluso sí, en términos de la ley de presupuesto, el presupuesto de ciencia y tecnología, el presupuesto universitario, se ajustara a derecho, la realidad es que después se subejecuta, digamos. Entonces, porque las políticas científico-tecnológicas son políticas de entrega, no son políticas de desarrollo. Milei está pensando en construir o consolidar un país en donde lo único que se haga es timba financiera atravesado con la fintech, digamos, la timba digitalizada, ¿no? Bitcoins y demás formas de digitalización de especulación financiera. Con lo cual, quienes producimos en este país no tenemos lugar en el proyecto de Milei. Y me parece que eso también es importante ponerlo blanco sobre negro, porque ¿cuánto tiempo más vamos a darle a este gobierno para que se estabilice, ¿no? Nosotros tenemos una movilización, los estatales tenemos un paro este jueves 5 y hay una movilización muy importante convocada por las dos CTA, por la Corriente Federal, por el ESMATA, por distintos sectores del movimiento obrero y los sectores de derechos humanos, etcétera. Bueno, es un momento importante para ir a decir, basta, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Realmente de este gobierno, por lo menos en el sector nuestro, pero me parece a mí que vale para todos los sectores de la producción y el trabajo, hemos llegado a un límite, ¿no?
nada bueno va a venir del gobierno de Milei. Más allá de la dura batalla política de movilización popular que se está dando en las calles, ¿se abre a partir de esta juricidad alguna instancia de apelación ante algún más allá, no es una ingenuidad, pero siempre vuelvo a tratar de dejar sentados precedentes, ¿no? De algún tipo de imputación jurídica frente al incumplimiento de la ley? Bueno, es que lo que digamos, ahí la ley permite también que algunas de estas inconsistencias se desplieguen, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Sí, digo porque son poderes que están articulados de algún modo. Por supuesto, algún juez, alguna jueza podría, en una presentación eventual, dictaminar que no se ajusta a derecho, pero la realidad es que si el presupuesto es votado por la mayoría, digamos, consiguen mayoría en la Cámara de Diputados, es muy difícil que el Poder Judicial se meta en la definición del Poder Legislativo. Digo, estos juegos de tensión los venimos viendo desde que salió el DNU 7723, ¿no? El DNU que nos rige. Todavía no se dio de baja, se dio de baja, digamos, se impugnó en el Senado, pero en diputados no, y por supuesto, a pesar de que se judicializó desde el día 1, la Corte Suprema no va a fallar si el Poder Legislativo no emite su opinión. Y me parece que en ese territorio es que estamos hace un año. Creo yo, ya a esta altura del partido, que no por despreciar ninguna de las vías de lucha y de confrontación con las políticas del gobierno de Milei, pero me parece que quedó claro en la experiencia de este año que va a venir de la movilización popular las posibilidades ciertas, reales, de ponerle un límite y un freno al gobierno. Sí, totalmente. ¿Qué expectativa para la movilización del jueves? Bueno, esperemos que sea importante. La realidad es que el gobierno viene logrando, de algún modo, construir una idea de que la economía se estabilizó y la realidad es que esto es absolutamente relativo porque lo que se estabilizó fue en términos financieros. Evidentemente hay una estabilidad financiera, el dólar está estabilizado, la inflación está claramente ha disminuido, pero en términos económicos reales lo que tenemos son cierres de pequeñas empresas, cierres incluso de medianas empresas, los trabajadores y trabajadoras que cobramos mucho menos que hace un año, hay desocupación. Digo, en términos estrictamente económicos el panorama es muy malo. Ahora, yo creo que el gobierno, con toda su ingeniería mediática y de construcción de consensos en las redes, en los medios hegemónicos, etcétera, ha logrado construir la idea de que es un éxito. Y entonces me parece que eso hay que romperlo, y yo realmente no veo otro modo de fisurarlo que no sea con grandes movilizaciones. Ahora, ahí hay una relación entre una cosa y la otra, entre un pueblo que dice, bueno, por lo menos ahora tengo cuotas, aunque sea para comprar jabón. Digo, el otro día, hace 3 semanas más o menos, Galperín, en una propaganda de Mercado Libre, sacó una publicidad diciendo crecieron no sé cuánto las ventas en cuotas de jabón, ¿no? Sí. Es de un cinismo también. La situación no nos alcanza ni siquiera para comprar jabón, que lo tenemos que comprar en cuotas. Pero bueno, frente a esta posibilidad, digamos, de tener créditos para llegar a fin de mes o tener cuotas para comprar jabón. Qué loco. Qué loco, porque antes también teníamos 12 cuotas sin interés. Yo me acuerdo de comprar libros a patadas, porque había 12 cuotas sin interés. No, digo esto porque también es una industria que está destruida. Yo no puedo entender eso, cómo tan rápido nos olvidamos de absolutamente todo. Claro, sí, se debe haber estabilizado el tema de la inflación, pero yo, por ejemplo, tuve una depreciación del 50% de mi salario. Lógico, no hay inflación porque no puedo comprar nada y están regalando las cosas. No sé si es que las regalan, pero hay oferta, porque nadie compra nada. Vas a los super y es una lágrima lo que ves.
gente que no, llevándose lo justo. Realmente me impacta eso, cómo los argentinos, las argentinas, tan rápidamente podemos olvidarnos, nada, de las políticas que nos llevaron a una mejor calidad de vida. Sí, yo creo que no nos olvidamos, ¿no? Me parece que hay un fenómeno muy complejo que tiene que ver con que vivir en un tiempo de altísima inflación como la que tuvimos los últimos tres años, Sí, con 200% de una inflación, locura. es realmente subjetivamente produce una inestabilidad enorme, ¿no? Ujú, Salir de la pandemia en esas condiciones, con las características subjetivas y de desapego respecto del ujú. otro, saliendo de la pandemia por el aislamiento y demás, encontrarnos con esa situación individualizó a extremos insospechados el modo de tramitar nuestros problemas, ¿no? Mm. De tramitar esto de que no llegamos a fin de mes, que no nos podemos comprar los libros que queremos o que no nos podemos comprar las cosas que queremos y que tenemos simplemente un poder adquisitivo que nos alcanza o no nos alcanza para comprar las cosas básicas. Creo que entonces el impacto de la estabilización de la inflación efectivamente tiene consecuencias subjetivas que no es que nos hayamos olvidado de todo, pero que de algún modo generan un cierto relajamiento respecto de la situación, aun cuando quienes estén haciendo esas compras en cuotas lo hagan con la plata del retiro voluntario, sin Ay, saber si van a poder tener claro, nuevamente trabajo, ¿no? claro. Digo, esto es realmente serio, pero me parece que no es que es incomprensible, creo que Mm, hay que comprenderlo en su justa medida y que después hay una responsabilidad muy seria de las dirigencias de nuestros sindicatos de empujar la conflictividad, digo, de nuestros sindicatos y de todas las organizaciones del pueblo, de empujar la conflictividad, porque si no, lo que se empieza a estabilizar es este modo de concebir la realidad, que es claro, individual. Y sí. entonces yo no puedo pagar la factura de luz porque me aumentó en un 400%, pero es un problema mío, no es un problema del conjunto, ¿no? Entonces me parece que eso, el modo de politizar los conflictos que tenemos cotidianamente es a través de la iniciativa, ¿no? No a través de otra cosa que no sea la iniciativa, la reunión, el encuentro, la movilización, la lucha, la confrontación. Claro, hubo tanto descontento por esa inestabilidad tan abrupta, tuvieron un juego tan importante las empresas de comunicación y las otras empresas que no sé si es que no lograron estabilizar, no quisieron estabilizar por parte del gobierno anterior, pero terminamos en esta situación con una propuesta electoral que, no, pará, venimos de esto que era un loco, porque fue un loco, aunque por ejemplo los trabajadores no docentes universitarios teníamos paritaria y estábamos ahí, cerquita siempre, no perdimos tanto, pero era una situación compleja. A decir, bueno, ya está, que todo se vaya al tacho, absolutamente todo, porque esto fue que todos nos vayamos al tacho. O sea, ser estatal y votar que gane mi ley es quedarte sin laburo. Claro. Pero Sí, bueno, sí, sí, realmente hay una responsabilidad también de la dirigencia. Opositora. Sí, lo que fue el gobierno en ese momento, no, che, no des esta alternativa, va mal esto, está todo mal. O sea, uh-huh. era, bueno, Sí, y yo creo que hay una responsabilidad, bueno, por supuesto, de las políticas del gobierno anterior, eso mm, está claro, digo, no poder cumplir las expectativas de quienes militamos para que gane, de claro. quienes le pusimos todo el empeño para que efectivamente romper con las políticas del macrismo, pero me parece que ahí también hay una responsabilidad colectiva de volver a asumir la política como una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Algo que después de la crisis del 2001, después Claro. de la rebelión del 2001 y luego con los gobiernos de Néstor y Cristina se empezó a recuperar de manera entusiasta, que es la participación Sí, política, bueno, en algún momento eso se fue perdiendo, se fue responsabilizando de las transformaciones exclusivamente al Estado o a las políticas, y bueno, ahí perdimos un protagonismo popular que es imprescindible para hacer transformaciones, ¿no? Y me parece que hay algo de esto, de ese desplazamiento del poder y de la responsabilidad exclusivamente al Estado,
bueno, que nos obliga ahora a hacer un balance y ubicarnos en otro lugar, ¿no? Para construir un proyecto popular que efectivamente nos permita salir de esta crisis, bueno, hace falta protagonismo de las mayorías, porque si volvemos a transferir la responsabilidad en otros o en otras, llegamos al mismo punto a la larga, ¿no? Sí, la verdad que es un panorama muy desalentador para lo que viene, pero bueno, también hay que tratar de que eso no nos tome, porque si no, no va a pasar absolutamente nada de lo que queremos, que es tratar de vivir bien. Tal cual. Porque tal coarta cual. la participación. Bueno, se ven las movilizaciones, ¿no? Estas movilizaciones que se hacen de manera Sectoriales, exacto, fraccionadas. que de todas maneras el número, no sé, o al menos en esta primera etapa, el número mucho no le importa al gobierno. Las universitarias fueron masivas, las dos que se hicieron, de todo el sistema educativo. Pero eso hizo como que no fue importante para el gobierno bueno, para hacer algo en ese sentido. Es rarísimo esto, ¿no? Porque la gente te pide con la calle y van para otro lado completamente y es como si aquí no ha pasado nada. Sí, sí, yo creo que a lo mejor, claro, la realidad es tan cruda y la angustia es tan grande que la perspectiva de mediano plazo nos cuesta Claro. ponerla sobre la mesa, ¿no? Yo no creo que no haya servido para nada, me parece que habla de un sujeto que está con ganas de participar, que con ganas de intervenir, un sujeto muy joven además, porque los estudiantes universitarios que tomaron las facultades, Sí. 100 facultades tomadas tuvimos, bueno, hablan de un sujeto juvenil que aunque los medios digan que son todos fascistas, libertarios, qué sé yo, hay un montón de pibes y pibas dispuestos a luchar y a poner el cuerpo para luchar, para defender lo que creen que es justo. Entonces, bueno, me parece que yo creo que este fue un año para nosotros y nosotras muy agotador y que es muy difícil en la angustia y en la desazón de ver que el gobierno se estabilizó y que esa expectativa que en algún momento también tuvimos de que se cayera rápido no ocurrió, bueno, también nos hace perder por momentos una perspectiva de mediano a largo plazo. Yo creo que el pueblo argentino vamos a encontrar las respuestas, que esas respuestas hay que construirlas de manera colectiva y que hay que reforzar frente al individualismo reinante el encuentro, digamos. Eso me parece que eso es muy importante. No hay modo de salir de este atolladero histórico sin la comunión, sin la comunidad, sin la posibilidad de pensar y hacer juntas y juntos. ¿Hora y lugar de la convocatoria? Es a las 11 de la mañana, el 5, el jueves que viene, en Avenida de Mayo y 9 de julio. Bien, es la manifestación que se va a hacer con otros sectores, además. Claro. Recuerdo Exacto. que hablamos con yerbateros, bueno, ATE, que recién también, ayer hablamos con Leo que trae la info. Bueno, veremos entonces qué es lo que pasa el 5. Eso. Bueno, Nuria, gracias por el ratito y por esta charla en la gráfica, como siempre. No, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Nos vemos el jueves. Nuria Ginger, de ATE CONICET Capital Federal.